Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia. Amado Dios, te damos gracias por la semana que terminó y la que comienza. Hoy te damos gracias porque estamos delante de ti y podemos disfrutar de la vida. Te damos gracias, Señor, por cada familia de esta iglesia, por cada visita. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana que conforme a la necesidad de cada uno, tú puedas hablarnos y nos ayudes a entender tu palabra. Espíritu de Dios, toma tu lugar, porque eres tú el que conduce nuestras vidas. Gracias por la salud, gracias por los hijos, las hijas, la familia entera. Gracias, muchas gracias. Y háblanos hoy a la necesidad de cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor para que se siente. Dios los bendiga. Hoy quiero manejar un tema sobre la economía de las familias espiritualmente, porque mucha gente, sus grandes problemas en el hogar a veces son los financieros. El tema financiero es un dolor de cabeza para muchos hogares y muchos se destruyen precisamente por el dinero o por la mala situación que se tiene o se vive. Y muchos también se preguntan el por qué los impíos prosperan, se gozan y parece que no le pasara nada. Pero olvidan el término bíblico que dice que como hierba serán cortados y aún sus meses y sus años serán cortados aquellos impíos perversos. Pero como quiero dirigirme más que todo a la iglesia, porque en muchos años atrás se tenían muchos perjuicios sobre el proceso de que se enseñó en muchos lugares de culto que mientras se era más pobre, se era más santo. Y fueron introduciendo esa doctrina y fueron empobreciendo al pueblo de Dios. Mientras que acá en este lugar nosotros hemos venido enseñando la forma como Dios bendice a sus hijos. Y yo sé que no cerraré mis ojos hasta no ver la promesa cumplida del Señor
que en este lugar la mayoría de la gente van a ser empresarios. Lo que sucede es que la gente no ha podido comprender bien cómo es que Dios bendice a los cristianos. Y hoy quiero referirme mucho a esto con citas bíblicas para que usted se atreva. En lo espiritual siempre he sido claro, lo primero es lo espiritual. Si no hay espiritualidad, si no hay búsqueda, si no hay oración, si no hay lectura de la palabra y estudio de la palabra, difícilmente Dios puede derramar bendiciones sobre una persona. O cuando se está con la mente aquí, un pie con Dios y un pie con el diablo, difícilmente Dios actúa allí. Dios más que todo actúa con misericordia a este tipo de personas, pero las personas que saben distinguir entre el bien y el mal, esas personas que saben aplicar la palabra, esas personas tienen que ser bendecidas y esas personas serán los empresarios de esta iglesia. Yo lo creo esa palabra profética que nos dieron hace mucho tiempo y que ya poco a poco se están desarrollando. Entonces, uno de los problemas más grandes que todos los seres humanos tienen es el problema financiero. Y es también uno de los problemas que el pueblo cristiano tiene. Pero lo tiene por desconocimiento o por falta de atención o por falta de obedecer la palabra de Dios. Hay gente que le gusta el dinero fácil, facilito. Y en ese transcurrir del querer el dinero fácil, cometen los grandes errores de entrar a procesos de corrupción, a procesos de maldad, a procesos donde ellos no debieran estar y debieran tener cuidado, porque lo que el mundo ofrece para que la gente tenga dinero y lo que el diablo ofrece es muy diferente a lo que ofrece Dios en su palabra para sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios quiere que los hijos vivan bien? Si usted desea que los hijos suyos vivan bien, ¿qué hace usted? Trabaja, se preocupa por tener bien a sus hijos y tener bien su familia. Ahora, ¿cuánto más Dios, que es el dueño de todas las cosas y el que abre las puertas y facilita todas las cosas? Por eso titulé este estudio, todo lo que hace prosperará. Pero hoy vamos a ver a quién le prosperan las cosas. Y como dije, en el ámbito espiritual no se puede dejar por ningún motivo. Y lo otro que también he venido mirando que ha sucedido y que está sucediendo en el mundo entero, está sucediendo mucho en internet, está sucediendo mucho en las redes, es que hay hombres y mujeres cristianas que han puesto más la mirada en los predicadores que en el dueño de la plata. Han puesto su mirada a conceptos humanos que no están dentro de la Biblia, sino que son conceptos humanos que han ido conduciendo al pueblo. Cuando comenzó la iglesia, se decía que el que fuera más pobre era el que es santo, el que rebosa de la santidad.
Luego llegó al mundo algunos predicadores, algunos pastores que cambiaron esa modalidad por el mensaje de la prosperidad. Y entonces comenzaron a introducir dentro de las iglesias que con Dios se podía hacer trueque, que con Dios se podía negociar milagros y a negociar estabilidad económica y a negociar casas y a negociar aviones y a negociar de tantas cosas, y fueron tergiversando la palabra. O sea, se volvieron dos extremos: el extremo de la pobreza absoluta que se enseñó dentro del pueblo cristiano, y luego llegó el modelo de que a Dios se le compran cosas naturales, cosas como carro, casa y todo esto a través del dinero de nosotros. Y todo esto es un proceso de equivocación, un proceso de falta de aprender de la palabra de Dios, qué es lo que Dios nos ha prometido y qué es lo que Dios nos ha dicho. Y por eso el apóstol Pedro fue muy fuerte contra aquellos hombres que predican lo que no está en la palabra y prometen lo que no está en la palabra. Por eso aquí en este lugar siempre vamos a basar nuestras enseñanzas a lo que está en la palabra. Y el que quiere vivir bien, yo le voy a demostrar en esta mañana que Dios sí quiere que usted viva bien. Amén. Que usted sea santo, sí. Que usted busque, sí. Pero que usted viva bien, eso es lo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser testimonio allá afuera. Que nosotros, Dios nos ayude a prosperar para nosotros ayudar a la gente necesitada. Vamos a ir a la Biblia, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Y esta cita bíblica tienen que tenerlas pendientes para que ustedes no se dejen engañar de lo que no es de Dios, que lo presentan como Dios. Dice el texto: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué quiere decir todo esto? Lo que venía introduciéndole al comienzo del mensaje. Ustedes son conscientes que sectores religiosos en el mundo han tergiversado la palabra de Dios hoy. Han cogido la aplicación de la palabra de Dios para enriquecerse ellos. No importa que muchos hermanos quiebren económicamente por culpa de enseñanzas que no traen beneficio al pueblo, sino que traen beneficio a ciertos predicadores, no son todos. Y dice que lo hacen por avaricia. ¿Qué hacen? Mercadería. ¿Qué es la mercadería? Llegaron a la iglesia cristiana a negociar entre Dios y los cristianos, y muchos cristianos hoy en día han empobrecido, han perdido lo que tienen por culpa de la avaricia de algunos predicadores en el mundo entero. Y esto lo que ha hecho es que el evangelio retroceda ante aquellos que son duros para creer. Cuando ven este tipo de enseñanza, son todavía ahora más duros para creer la palabra de Dios. Dice que hacen mercadería con vosotros con palabras fingidas. ¿Qué quiere decir esto de palabra fingida? Engañan con dulzura y con ternura a los hijos de Dios. Voy a poner un ejemplo.
uno de los tantos que se puede vivir. Cuando se le dice a una persona, venga, traiga 2, 3 millones de pesos a la iglesia, porque a cambio de eso, Dios le va a regalar un edificio de 3 pisos. Entonces, la gente se deja engañar creyendo que es Dios quien está hablando, porque así es la palabrita que usan. Me dijo Dios, me dijo Dios. Y lo que están haciendo es arruinando al pueblo de Dios. Mientras que acá nosotros no queremos permitir que el pueblo de Dios se arruine, sino que el pueblo de Dios aprenda a ser bendecido por Dios. Pero dentro de la legalidad bíblica, dentro de la legalidad del proceso que Dios ha determinado. Y miren que el versículo sigue diciendo, sobre los tales, se refiere a aquellas personas que lo hacen, sobre los tales ya la condenación de Dios la tienen encima, aunque prediquen bonito, aunque prediquen como quieran predicar. ¿Por qué? Porque han cambiado la palabra de Dios para llenarse ellos sus bolsillos. Y en vez de hacer prosperar al pueblo de Dios, lo que han hecho es estancar la fe del pueblo de Dios. Ahora bien, cuando interpretamos bien la Biblia, nos damos cuenta de qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros. Vamos a mirar el área espiritual primero. Vamos al Salmo 1. Salmo 1, del versículo 1 al versículo 3. Dice el versículo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está la delicia? ¿Dónde está la delicia? En la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Pero si usted mira los tres primeros procesos, se da cuenta de algo. Ahora mire el versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oigan bien, en su ley medita de día y de noche. Y aquí está el gran problema, el por qué hay profecías que Dios ha dado de los empresarios que van a haber aquí. ¿Por qué no los hay? ¿Por qué no ha funcionado esto? Porque hay mucha gente que cuando oye la predicación es como si oyera un discurso político, que luego que salen de la iglesia a los 2 días, 3 días, no se acuerdan de lo que se les enseñó. Por eso yo digo siempre, anoten y estudien para ver qué ha pasado, qué pasa. Entonces dice que si medita en la ley de día y de noche, o sea, si se da cuenta y estudia la palabra y se da cuenta de lo que la palabra dice, de cómo es que llegan las bendiciones de Dios, entonces yo voy a aplicar a mi vida y a mi hogar la palabra de Dios para atreverme a hacer lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero mucha gente se ha estancado porque no estudian, no investigan, no escudriñan, ni leen la palabra de Dios. Están esperando que pase un avión por la casa de ellos y se abra una maleta, se abre una puerta del avión y caiga una maleta llena de plata en la casa. Esos milagros no le va a llegar. Entonces dice el versículo 3, refiriéndose al bienaventurado: será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué? Y todo lo que hace será como árbol plantado junto a corriente. Ahora, ¿quiénes son los que están plantados junto a corriente de agua? Primero,
no debe estar en camino, en consejo de malo. Pregunto, ¿hay gente que daña a otra gente? ¿Hay hermanos que se dejan engañar? Sí. ¿Hay gente que envidia tu progreso y buscan la forma como destruirte? Hay gente que le gusta, en vez de venir a los pastores a decirle, pastor, yo quiero que usted me dé un consejo honesto, van a los brujos o van a otras personas, van de la gente mala a buscar consejo. Un malo, ¿qué puede aconsejar? Y si un evangélico que se supone que somos buenos, va donde un malo o se sienta con un grupo de malos a buscar consejo, ¿a dónde va a terminar? Por eso dice que es bienaventurado el que no se sienta con esa gente. Ahora, los que andan en camino de pecadores, cuando yo entiendo lo que dice la Biblia, que cuando conocí al Señor Jesucristo, dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, quiere decir que, por ejemplo, y me pongo yo como ejemplo, yo tomaba, mujeriaba, andaba en el mundo, andaba con los malos, andaba en todo esto, pero cuando conocí al Señor ya no debía de retirarme de eso. Pero hay muchos cristianos que todavía no se retiran de los pecadores y andan con los pecadores y obedecen a los pecadores y viven pecando todavía. Entonces, allí no le entra la palabra bienaventurado a esta persona. Y se sientan con escarnecedores. Miren lo que el Señor quiere, que usted entienda la forma, que ahora le voy a explicar la forma de bendecir Dios, pero que hay que apartarse de cierta calidad de gente. Hay que apartarse de la gente mala y perversa, aquella que te da un consejo que cómo hacer dinero rapidito, aquella que te da un consejo, métete por aquí, que aquí vas a hacer esto y te vas a ganar tantos millones de pesos. Aquellos que están detrás de la ambición no pueden estar, pero el cristiano, cuando ya es cristiano, tiene que dejar ciertas compañías, tiene que dejar ciertas amistades y entender que sus amistades más serias son el pueblo de Dios. Y se tienen amistades en el mundo, pero se tratan como ellos son. Y se tiene uno que cuidar de ese tipo de amistades. ¿Por qué? Porque hay escarnecedores que hablan demasiado. Hay gente que habla mal de ti, de tu familia, con el propósito de destruirte. Y ahí es donde dice el Señor, no te sentarás con ellos. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios es que seas ese árbol plantado junto a corriente de agua. A ver, los que han pasado por la orilla del río, los que viven por esos lugares, cuando usted va a una chalupa o va en algún transporte y pasa por la orilla del río, usted cuando ve un árbol de esos árboles llenos, bonitos, verdecitos, llenos de fruto, ¿los ha logrado ver? ¿Sí? Y usted no se da cuenta que el fruto que está al lado del árbol que está plantado junto al río es más bonito, es más fresco y es más sabroso que el árbol que está plantado en la sabana. Por eso dice la Biblia, será como árbol plantado, dará fruto. Eso es lo que Dios quiere, que el cristiano comience a aprender que Dios lo llamó para que diera frutos y frutos agradables, frutos de verdad. Ya no puede estar entonces sentado junto a esta gente mala y perversa que siempre buscan es cómo destruir y no cómo bendecir. Todavía no he comenzado a decirle cómo va la bendición de Dios para su vida. Ahora vamos a mirar. Entonces, para prosperar en todo lo que uno emprenda, debe depender únicamente de Dios. Oiga bien. Y
cómo se depende de Dios. ¿Cómo piensan ustedes que se depende de Dios? Díganme algo. La única forma de depender de Dios es a través de la palabra de Dios. No es de pronto depender de Dios a través de una predicación de un pastor, porque el pastor se puede equivocar. Depender de Dios es de esta palabra. Y cuando yo aprendo a depender de Dios, van a venir cosas que vamos a aprender y que usted se va a dar cuenta que Dios sí está de acuerdo en que usted disfrute la vida, en que usted viva bien, en que usted tenga las bendiciones de Dios. Pero Él las condiciona. ¿Y cómo las condiciona? En la palabra de Dios. Por eso hay gente en las iglesias que tienen años, y son los mismos. Nunca pueden arreglar su casa, nunca pueden tener un carro, nunca pueden tener nada bonito, nunca pueden salir a pasear, nunca tienen nada de bendición. ¿Por qué? Porque han echado la palabra a un lado, porque no han tenido cuidado de la palabra. Y hacen esfuerzos y esfuerzos, y aún se pueden montar negocios y se hacen esfuerzos y se lucha, pero la Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Cuando un hombre y una mujer toma y comienza a emprender un negocio, si es cristiano, lo primero que debe hacer es poner ese negocio en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando todo está en las manos de Dios, entonces yo aprendo a depender de Dios para todo. Amén. Ahora vamos a ver una cita en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 24. Mire cómo dice aquí la palabra de Dios. No se me duerma. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. El trabajo no fue un castigo. Cuando Dios sacó a Adán y Eva del paraíso, el castigo fue por culpa de la desobediencia. Pero la orden de Dios que le dio fue: los puso en el paraíso y le puso de todo. Y le dijo: pueden labrar todo esto, pueden vivir de esto, caminar de esto, gozarse de todo esto. Pero por culpa del pecado, el hombre perdió el privilegio. Y cuando Dios le ordena el trabajo, óigame bien, el trabajo no es una maldición. Nunca tome la palabra trabajo como una maldición. El trabajo es una bendición de Dios. Y por eso es que cuando uno aspira a ser alguien y vivir bien, lo primero que se preocupa una persona es por tratar de estudiar y de prepararse y de seguir estudiando, porque a medida que estudia y se prepara, esa persona va a ganar mucho más dinero. Y por eso la Biblia dice que el que no trabaja, pero hoy nuestros hogares cristianos han enseñado a los hijos, en algunos, no todos, han enseñado a los hijos a darle de todo, a tenerle de todo y a que se vuelvan flojos en la casa. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? No puede haber bendición.
Y cuando ya es adulto el hijo o la hija, son adultos y terminaron de estudiar o siguen estudiando o no quisieron estudiar pero están trabajando, entonces los enseñan a producir para la casa también. Entonces entra el dinero del papá, entra el dinero de la mamá si trabaja, ahora entra el dinero del hijo que está trabajando, y cuando todo eso se junta, ¿hay bendición o no hay bendición? Hay bendición. Entonces Dios, miren el versículo otra vez, que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Vamos a seguir viendo algunas citas más. Capítulo 3, versículo 13 del mismo libro. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y goce el bien de toda su labor. ¿Está diciéndonos Dios que nos podemos gozar o no nos podemos gozar? ¿Por qué no se goza el cristiano? ¿Por qué yo he oído a mucha gente decir, no hombre, yo no me meto a cristianos, son aburridos? ¿Han oído eso? Y yo digo que el cristiano que está aburrido es porque le falta a Dios. Porque si hay bendición, y esa es la bendición de Dios, que se goce del bien de todas sus labores. ¿Cuáles son? De su trabajo. Que se goce de su trabajo. Que se goce de lo que produce sus manos. Que se goce con su familia de todo lo que Dios le ha dado. Entonces, ¿es pecado vivir bien? ¿Qué opinan ustedes? No es pecado vivir bien. Es pecado es vivir arruinado. Y no te ha arruinado Dios porque Dios a uno le da y a otro le da. No, todo el que trabaja organizadamente, todo el que busca la forma de producir, tiene que tener bendición de Dios. ¿Y Dios para qué quiere la bendición? ¿Para que la guardes? No, para que la disfrutes. Para que vivas bien. Para que estés. Es voluntad de Dios entonces todo esto. Vamos a seguir viendo. En el capítulo 5, versículo 19, ¿qué dice? Asimismo, a todo hombre a quien Dios da, ¿qué? A ver, léalo. A todo hombre a quien Dios da, ¿qué? ¿Y qué más? Riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y se goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Quién es el que da la riqueza? No es que para ser rico yo tengo que ser malo. Para ser rico tengo que engañar al uno y al otro. ¿Sabe por qué piensan así? Porque no dependen de la palabra de Dios. Porque si el dueño de las riquezas es Dios y Él produce, es un don. Es un don. Ahora, para una persona prosperar, ¿tiene que trabajar o no tiene que trabajar? Claro que sí. Y si no trabaja, no va a prosperar. Y a medida, ¿qué pasa con algunos hogares? Es que Dios le da la bendición, pero ellos la botan. Se vuelven locos con cualquier 3, 4, 5 millones de pesos. Se vuelven locos. Y botan la bendición. Por eso siempre yo he aconsejado la cultura del ahorro. Porque el que ahorra sabe para dónde va. Dios le ha dado la facultad para que usted y yo vivamos bien. Lo que pasa es que la gente no quiere entender. Uno de los ejemplos que yo le puedo poner, mi esposa y yo regalamos mucha ropa. Ropa en buen estado. Y como resultado de eso, siempre
hay mucha ropa en los closets. Porque Dios se encarga de devolver cuando uno ayuda a la gente. Entonces, gócese de su trabajo. Y algunos lo que hacen es: pastor, hoy no vengo a la iglesia, estoy demasiado cansado del trabajo. ¿Dios lo mandó a decir que no viniera a la iglesia porque está cansado del trabajo? No. Le dijo: gócese de su trabajo. Y cuando usted, cansado del trabajo, viene a servirle a Dios, con mucha más ganas Dios lo va a bendecir. Pero lo que pasa es que como somos los dueños del pretexto, y cuando nosotros somos pretexto para todo, hay alguien que también puede ponerle pretexto para bendecirlo. Pero es la voluntad de Dios que usted reciba. Ahora miremos el versículo 18 del mismo capítulo. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida, que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Y si usted entiende la última parte del versículo, la parte financiera que Dios le da a todo cristiano es un buen trabajo. Su trabajo. Si tiene negocios particulares, es su trabajo. Si tiene empresa, es su trabajo. Si tiene microempresa, es su trabajo. Yo he desafiado a mucha gente aquí. Gente que sufre mucho. Son profesionales. Atrévanse a hacer las cosas. Atrévanse a creerle a Dios. Atrévanse a comenzar un negocio. No, pero están allí, por ejemplo, en esta época, no es época en donde el hombre es el único productor de bendiciones. No, en esta época la mujer y el hombre tienen que trabajar. Y si trabaja el hombre y la mujer, ¿hay más bendición o no hay más bendición? Yo he tenido un problema como pastor. Muchos pastores no se atreven a vivir bien porque no aguantan la lengua de los hermanos de la iglesia. Porque para un sector de hermanos de la iglesia, el pastor no debe tener nada. Y yo siempre he ido en contra de todo eso. ¿Por qué? Porque para pararme aquí y para que usted crea lo que yo estoy hablando, yo debo dar ejemplo de bendición. Y yo no puedo decirle a usted que Dios es un Dios de bendición cuando mis zapatos están rotos. No puedo decirle que Dios le va a ayudar para que su casa sea bonita cuando la casa del pastor se está cayendo. Y por eso no le pongo atención a ninguna lengua, sino que entiendo la Biblia y digo, y voy para adelante. Y mientras esté en la tierra me gozaré con el Señor y tendré lo que Dios me va a dar y me seguirá dando. Amén. Usted también. Y usted tiene la facultad de Dios para vivir bien. La tiene, pero no la usa. ¿Por qué no la usa? Porque no quiere obedecer la palabra de Dios. Vamos a seguir viendo cita. Proverbios 12:11. Mire lo que dice: el que labra su tierra se saciará de pan. Ay, bendito sea el nombre de Dios. Y el que hace pan, ¿come pan o no come pan? El que labra su tierra tendrá bendición de Dios. Mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El que sigue al impío, el que sigue a la gente mala, es falto de entendimiento. Pero Dios está prometiendo aquí que si tú trabajas, no te faltará el pan. Pero aquí hay un versículo para los que no les gusta trabajar. Proverbios 13:4.
Vamos a ver, para los que no les gusta trabajar, ya he hablado del trabajo, ahora miramos a los que no les gusta trabajar, a los que les gusta estar metido en la hamaca y que la esposa le lleve el agüita, que le lleve la comidita, que le lleve todo, hasta que el día que la esposa coja un palo y lo levante a palo. Sí, porque se va a cansar. Se va a cansar. ¿Qué dice? El alma del perezoso, ¿qué tiene? Desea. Y es que desean y pasan por un restaurante y esa comida huele a todo. Pero no tengo para comer. Se deleitan con el olor y se llenan del olor. Desean y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, esa será ¿qué? Ese que se atreve a poner una mesa de frito, ese que se atreve a comenzar a aprender a coser en una máquina, esa que se atreve a hacer cualquier forma de trabajo, ese será un diligente delante de Dios y ese tiene que prosperar. Y por eso es que hoy hay tanta miseria en los hogares cristianos, porque no quieren hacer nada. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes sí han oído la palabra de que hay que trabajar. Y como dicen en el mundo, los pastores, vas a llevarle la pata a los pastores, por eso es que los pastores no trabajan. Yo quisiera que alguno de ustedes aspirara a ser pastor para que sepa lo que un pastor trabaja, para que sepa lo que un pastor llora, para que sepa los sufrimientos de un pastor cuando alguien que uno lo tiene como consentido en la iglesia habla del pastor, para que sepa lo que un pastor suda. Trabajamos mucho más que cualquiera, pero la gente es desagradecida y la gente no entiende estas cosas. Entonces, muchos se quedan deseando tener. Y de ahí no pasan. Desean, pero no tienen nada. Vamos a ver otra cita de esta que me gusta bastante. Eclesiastés 10:18. ¿Qué dice? Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Míreme a su hermano ahí, pregúntele cómo está su casa, ¿limpia o no? Hermano, está lloviendo y ya vieron que la gota comenzó a caer. Voy a ver qué hermano viene por aquí para ver si me hace eso. A toda hora la pobre mujer trabajando y ellos en la hamaca. No, hermano. Miren bien claro, por la pereza se le cae el techo encima. La Biblia dice que lo que toque en tus manos prosperará, ¿sí o no? Pero acá que dice, las manos, la flojedad de las manos se le lleve la casa. Hay hermanos que tienen las casas llenas de telaraña, llenas de sucio. Cuando uno entra a la cocina se quiere devolver. No, hermano. El cristiano lo puso Dios para que viva bien, para que se goce la vida, no para que la ruina lo destruya. ¿Qué está pasando con usted? No es que en la iglesia se prohíba todo, no. Es que yo tengo que depender de lo que dice la palabra de Dios. Si usted está pensando en que usted este año va a hacer su casita, hermano, comience a comprar los ladrillos y guárdelo. Su casa, pues. Yo tengo que aprender. La fe es ejercer. La fe es, no, yo tengo fe, no. La fe es demostrar que yo tengo fe. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame tu hijo,
¿Abraham tenía fe o no tenía fe? Sí, pero Dios quería probarle. Y por eso es que la Biblia dice, la fe sin obra es muerta. Cuando llegó a sacrificar el hijo, estaba haciendo la obra de la fe. Estaba cumpliéndola a Dios. Y por eso Dios le dijo, no lo mates. Ahí te tengo. Ahí te provee un carnero para que lo mate. Porque la fe tiene que actuar con la obra. Y usted tiene que atreverse a hacer las cosas. Pero si no se atreve, es porque usted no depende del Dios que tiene todas las cosas. Ese Dios no lo va a dejar avergonzado, hermano. Y hay hermanos que lo que hacen es esto. Luego pasan por la casa de un hermano. Ay, ¿cómo vive el hermano de bonito? ¿Será que está robando? Y comenzó con unos fritos y terminó con un restaurante. Todos los grandes empresarios del mundo comenzaron con nada y hoy son poderosos. Y todos los evangélicos que pasan es durmiendo, que pasan es deseando, pero que no hacen nada, se quedarán deseando las cosas. Dios le dijo a Josué a través de Moisés: Dios me dijo que viera la tierra de lejos. No me va a permitir entrar porque desobedecí. Cuando me dijo, ve a la peña y tócala, Moisés tenía rabia y lo que hizo fue darle un garrotazo a la peña. Y a Dios no le agradó. Y le dijo, por eso no entrarás a la tierra prometida. Y preparó a Moisés. Pero le dijo unas palabras. Vamos a Josué 1:7. Le dijo unas palabras que todo cristiano debe tenerlas claras si quiere la bendición de Dios. Todo cristiano debe tener claro esta palabra en esta mañana. Yo no sé quién está anotando y quién está, pero yo sí quiero que reciba. Mire lo que dice. Solamente una cosa le pidió: esfuérzate. ¿Hay que esforzarse o no hay que esforzarse? Porque cuando veo la cosa maluca, ¿qué debo hacer? ¿Tirarme atrás? No. Esforzarme. Hoy no voy a trabajar porque está lloviendo. ¿Quién te dijo que el agua te va a matar? Esfuérzate. ¿Qué quiere decir? Busca una sombrilla y póntela. Pero esfuérzate. Y fuera que te dice esfuérzate y sé muy valiente. Por eso la Biblia dice que desde el día de Juan el Bautista hasta esta época, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los cobardes. Esfuérzate. Esforzarse, hermano. Pero ahora voy a ver para qué se va a esforzar. Vamos a seguir viendo. Esfuérzate, sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Tú vas a entrar a la tierra prometida. Tú vas a repartir la heredad del pueblo de Israel. Pero para hacerlo tienes que cuidar de hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Todo lo que dejó escrito la Biblia, tienes que hacerlo. Para nosotros ver la bendición de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estar allí esforzándonos, aprendiendo, estudiando, escudriñando, aplicando la palabra a mi vida, aplicando la palabra a mi hogar. Los hijos no pueden hacer lo que les da la gana en la casa de uno. Por eso Dios puso papá y mamá para que se esforzaran a enseñar a la gente a vivir como deben vivir. Esfuérzate, dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Qué está diciendo? Que no dejes de leer y estudiar la Biblia. Ni un minuto. Ni a diestra ni a siniestra te apartes. Cuando tú estás creyendo, por lo menos en esos predicadores que te dicen,
por televisión. Ven, aquí tienes la cuenta, consigna 5 millones de pesos, porque vas a ver que ahora te van a regalar una Toyota por esos 5 millones de pesos. Ahí es donde tienes que darte cuenta que la Biblia no dice eso. Y que lo que dice la Biblia es lo que tú tienes que hacer. Esforzarte por leer la Biblia, esforzarte por cuidar lo que dice la Biblia, esforzarte por cumplir lo que dice la Biblia, porque todo el que se dedica a obedecer la palabra de Dios, ese será bendito de Dios. Y ese será como el árbol plantado junto a corriente de agua. Ese, el que tiene dinero y ama a Dios y ayuda a las cosas de Dios, a ese Dios lo va a bendecir más. Porque Dios está con él. Oiga bien, ¿para qué dice esfuérzate? Para que seas prosperado en todo lo que emprendas. ¿Qué es lo que prospera entonces? Si yo veo que tengo un sueldo, por ejemplo, de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y eso no me alcanza, pero yo estoy joven, pero yo estoy con dinamismo, con lo que sea, yo me invento otro trabajo o me invento un negocio más. Entonces tengo el sueldo y tengo otro trabajo y ya van 2. Pero tengo que esforzarme en las cosas de Dios para ser prosperado en todo lo que emprenda. No vas a prosperar como quieres prosperar hasta que no entiendas que Dios tiene que ser primero en tu negocio, que Dios tiene que ser primero en tu dinero, que Dios tiene que ser primero en todo lo que hagas. Y cuando tú entiendas eso y comprendas eso y vivas eso, entonces serás prosperado en todo lo que hagas. Ahora yo te desafío, pruébalo. Esfuérzate. Yo lo que quiero que usted entienda algo hoy. No es cuestión de magia. No es cuestión de que usted preste una plata en el banco y ahora voy a ser rico porque presté esta plata y voy a trabajar. No. El cristiano que no pone su negocio, su trabajo, su empresa y todo lo que Dios le ha dado en las manos de Dios, difícilmente prosperará. Y por eso es que le dijo Josué también, Moisés a Josué, esfuérzate, esfuérzate. Pon todo en las manos de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, voy a terminar con 2 citas más. Primera de Reyes 2:3. Primera de Reyes 2:3, ¿qué dice? Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos. Este es un versículo lindo. Sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Dios mío, ¿qué más queremos? No dice para que emprendas vendiendo tinto, pero si comienzas vendiendo tinto tendrás una empresa de venta de tinto. Y dice para que emprendas en todo lo que hagas, pero antes de emprender, antes de crecer, antes de prosperar, está la ley de Dios. ¿Usted cree que si yo me levanto a las 6 de la mañana o 5 de la mañana y me arrodillo 2 minuticos para orar y luego en la noche cuando vengo me voy a acostar y me oro 2 minuticos más, 3 minutos, total en el día 10 minuticos, ¿usted cree que va a prosperar con eso? No va a prosperar con eso. Y dice muy claro, andando en sus caminos, observando lo que dice la Biblia, observando, captando y aplicándolo en mi vida.
¿Cuántos de los que están aquí les gustaría tener su empresa? Hay poquito todavía, verdaderamente. ¿A cuánto le gustaría ser bendecido por Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Yo, como usted, tendría la Biblia en el primer lugar de mi vida. No me levanto sin leer la Biblia, no me voy para el trabajo sin leer la Biblia, no a la hora que tenga que leer. No, pero como ahora estás en TikTok, ay, eso es lo más bacano. Ahora son 2 horas, 3 horas viendo TikTok, viendo muñecos, viendo mujeres en cuera, viendo todo esto y la Biblia guardada allá. Y sin embargo estoy deseando que Dios me ponga una casa bonita. No vas a encontrarla, deja el TikTok y deja la Biblia para que veas tú lo que Dios hace. Hermano, si usted es desobediente, olvídese de las bendiciones de Dios. Y voy a terminar con 2 de Crónicas 26, 5. Terminamos aquí. Yo quiero que todos ustedes, a la voz de 3, me lo lean este versículo ustedes mismos. 1, 2, 3. ¿Qué dice la última parte? Y eso en estos días que buscó a Jehová, ¿el qué? Ajá, pero usted quiere prosperar sin buscar a Dios. Usted quiere prosperar sin buscar a Dios, está equivocado. Está equivocado. Vea que no le estoy exagerando nada. Le estoy diciendo la verdad. Y cada día se va poniendo más viejo y más vieja y más viejo y más vieja y nada, y no ve la bendición y no ve nada. ¿Por qué? Porque este hombre persistió en buscar a Dios. Entendió que buscar a Dios era la bendición. Entendió eso. Hoy Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y hoy por su misericordia subsistimos. Y hoy por la bondad de Dios todavía estamos vivos. Pero por esa misma bondad de Dios, si usted atiende la palabra de Dios, usted va a disfrutar que todo le va a cambiar. Amén. Mire, usted pone un letrerito en la casa suya, se vende chicle y la gente entonces ahora es cuando quiere masticar chicle. Y pasa todo el mundo comprando chicle. Ejemplo de eso lo que nos pasó a nosotros con los bolis. La pastora hizo unos bolis muy sabrosos. Y llegó el momento que había meses que se vendían 3 y 4 millones de pesos en boli. En boli. Pagamos una cantidad de plata. Desafortunadamente ningún hermano de la iglesia se atrevió a aceptarme la propuesta de que le vendo el negocio porque no tengo tiempo para eso. Ay, el pastor vendiendo bolis. El pastor vendiendo bolis. ¿Y qué pasa? Eran 3 y 4 millones que vendíamos. ¿Por qué usted no se atreve? ¿Por qué tiene la nevera llena de agua y por qué no pone una venta de hielo en su casa? No porque la luz viene cara. Ah, pero va a venir cara, tenga la venta o no la tenga, va a venir cara. Vamos a ponernos de pie, por favor. A ver, póngale la mano a su hermano que está ahí. Póngale la mano a su hermano en el hombro, en la cabeza. Dígale clarito. ¿Te habló Dios o no te habló? Dígaselo ahí. ¿O estás esperando que llueva plata? Dile ahí, ¿estás esperando que llueva plata? Ahí está. Hermano, ¿por qué le cuesta buscar a Dios? ¿Por qué no cambia, hermano? Dios le va a dar ánimo con esta palabra. Atrévase. Padre amado, tú sigues demostrando que eres bueno.
que eres fiel a lo que dice tu palabra. Ayúdanos a nosotros a creer en esta palabra, porque de aquí a poco, Señor, yo veré grandes hombres y mujeres empresarias en este lugar. Porque tú eres fiel y tu fidelidad permanece, Señor. Tú no has dado promesa para unos, sino para todos los que crean. Para todos los que caminen. Todos los que estemos dentro. Que no caigamos a la derecha ni a la izquierda, sino de frente contigo, Señor. Yo bendigo a esta congregación. Bendigo a todos los amigos que allá afuera nos han oído y visto ahora. Y que los que se atrevan a creerte, te busquen, Señor, para que vean la bendición tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso grande al Señor en esta hora. Cristiación Plus, la plataforma digital de la familia.